Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para analizar la realidad en forma creativa y compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, otro martes. Yo soy Verónica Figueroa, desde Radio Cultura Buenos Aires, con un programa internacional. Tenemos nuestros invitados desde Caracas, a la doctora Laura Louza, fundadora y directora de Acceso a la Justicia, y el doctor Ali Daniels, especialista en derechos humanos. Habían estado el año pasado, habíamos hablado del informe de Bachelet y habíamos prometido seguir el tema, y cumpliendo nuestra palabra los volvemos a citar frente a un nuevo informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Bienvenidos. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Hola, Verónica, muchas gracias. Bueno, tenemos un nuevo informe que ha sido presentado a través de los canales de la ONU y también publicado hace poquitos días, pero para distinguir de los informes anteriores, quisiera establecer claramente el periodo sobre el cual se está pidiendo este nuevo informe. Tiene que ver con lo sucedido desde que comenzó la pandemia en el 2020 hasta mayo del 2021. ¿Es correcto esto, Laura? Sí, es correcto. Es decir, no estamos hablando de los viejos informes o trayendo viejas historias, son nuevas denuncias que han sido verificadas. Así es. Sí, del 1 de junio de 2020 al 30 de abril. Perfecto. Ali, ¿qué recaudos toma las Naciones Unidas al recibir estas denuncias? A lo mejor recibe cientos y cientos de denuncias, pero después analiza 20, 50, 100 casos. ¿Por qué? Sí, porque ellos buscan establecer patrones, es decir, aunque efectivamente reciben cantidad de denuncias diarias, lo que les interesa para establecer un marco de protección mayor es cuando esas conductas se convierten en patrones sistemáticos y generalizados de violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido, este informe tiene este enorme valor porque se trata de que la oficina de la Alta Comisionada tiene 3 personas aquí en Venezuela que son las que recaudan esa información en el sitio, la que contacta a las víctimas, la que contacta a los abogados de las víctimas y sus familiares, y que por lo tanto tiene una directa vinculación con lo que está ocurriendo. No es un tema de que escuchan información de terceros, sino directamente de quienes son los agredidos por las acciones del gobierno. ¿Se cumplen procedimientos, Laura, para verificar esta información? Ellos no, aparte de tomar la palabra de las víctimas, hacen una investigación que les corrobore los dichos. Sí, sin duda. Y de hecho ellos hacen mención, tanto en su informe como incluso hoy en la presentación que hizo la Alta Comisionada, a los casos que ellos directamente documentan, ¿no? Porque obviamente ellos hacen un seguimiento de informes de organizaciones de derechos humanos, hacen tanto nacionales como internacionales, como a la prensa, pero además ellos directamente, vamos a decir, llaman a las víctimas o las víctimas se acercan a ellos y las entrevistan y siguen todo un protocolo, y obviamente ellos directamente documentan, además de las visitas que hacen a los sitios, por ejemplo, los centros de detención, que la misma comisionada hizo mención. Entonces, efectivamente, hay una metodología, vamos a decir, de varios niveles donde van corroborando y efectivamente hacen mención a casos muy emblemáticos y a casos que ellos han tenido un acceso directo. Esto es importante destacar. No son historias inventadas, muchas veces se acusa a estos informes de ser fabricados. La garantía de tener a Michelle Bachelet trabajando en el lugar hace también a la veracidad de todos los hechos. ¿Ustedes creen que hay margen para la negociación, para interceder? ¿Se ha visto cambios desde el último informe a de lo que se había denunciado? Bueno, en términos generales ha habido cambios en el sentido de que ha habido anuncios, pero esos anuncios hasta el día de hoy no se han traducido en cambios efectivos. Es decir, en marzo se dictó un decreto ordenando la reforma de la Policía Nacional Bolivariana, cuya sección que se llama la FAES es a la que más se atribuyen ejecuciones extrajudiciales,
y por otro lado también se han hecho anuncios sobre el paso de detenidos políticos de los centros de inteligencia militar y de seguridad del Estado a los centros penitenciarios que dependen del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Pero más allá de esos anuncios y de una última comisión que se acaba de nombrar para la reforma judicial, ninguno de estas acciones se han convertido en cambios estructurales. La alta comisionada, les da un saludo y le ve con optimismo estos movimientos, pero para los que vivimos aquí, hasta ahora ninguno de ellos se ha traducido en cambios estructurales que permitan, por ejemplo, tener jueces imparciales e independientes y sobre todo jueces que puedan sancionar a los verdaderos responsables de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas y las torturas. De hecho, en el informe de la alta comisionada se hace mención a eso, ¿no? A que hay intenciones de ciertos cambios administrativos, pero los llama a ponerlos en práctica, es decir, un poquito los reta, ¿no? De hecho, hay un punto en el cual ella les dice, nada ha cambiado desde mi último informe y seguimos viendo arbitrariedades. Así es. Hay un caso que llama la atención, que es, por ejemplo, el rol que ocupa el equipo forense frente a violaciones, donde los acusados sean miembros de las fuerzas. ¿Por qué hace un llamado a reformas como el equipo forense que actúa en estos casos? Sí, el informe hace referencia a eso por una razón muy importante, y es que el equipo forense o el equipo criminológico depende de los mismos que son acusados de las violaciones de derechos humanos. Depende del Ministerio de Interior y Justicia y depende de la Policía Nacional Bolivariana. Entonces, en ese sentido, debería ser un cuerpo más independiente que permitiese hacer unas evaluaciones efectivas y reales sobre lo que ocurre, porque en los informes anteriores la alta comisionada también señaló que en muchos casos de ejecuciones extrajudiciales los miembros de la Policía Nacional Bolivariana cambian los elementos de la escena del crimen para hacer ver que se trataron de enfrentamientos cuando en realidad hubo ejecuciones extrajudiciales, y por eso hace este llamado para que el levantamiento de los elementos de interés criminalístico se pueda hacer por lo menos desde un punto de vista científico y no a través de la manipulación de los elementos de prueba. Vemos que nada se le pasa desapercibido, es un informe muy exhaustivo, ¿no? Y va destacando el derecho a la libertad, al juicio imparcial, el acceso a la justicia, justamente. Y yo quería preguntarles, ¿cuántos de estos presos políticos hay hoy en Venezuela en estas condiciones encarcelados? Bueno, de acuerdo con las informaciones que nos da Foro Penal, que es la organización que sigue esto muy seriamente, hay al menos 300 detenidos, y eso es una cifra que ellos la han graficado muy bien, porque puede que haya liberaciones, pero al mismo tiempo que hay liberaciones, entran otros detenidos por las mismas razones, lo que un efecto que ellos han llamado el de las puertas giratorias. Y por eso que esta cifra de 300 detenidos más o menos es una constante durante todo este régimen, en la medida en que se hacen liberaciones. Por ejemplo, la alta comisionada hoy señaló que había habido 40 liberaciones durante el último periodo, pero al mismo tiempo ha habido más detenciones. Entonces, como ves, esto es un tema sistemático donde la continuación de presos políticos es una realidad, y de hecho tuvieron que hacer una prórroga para trasladar a los presos de los centros de inteligencia a los órganos del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, porque no se trata de 2 o 3 personas, sino estamos hablando de cientos de personas. Y el hecho de que se tenga que hacer una prórroga habla de que la cantidad de 300 es la cercana a la realidad. Laura, la comisionada hizo también un apartado hablando sobre la falta de acceso a un defensor libremente elegido por el acusado, y esto se ha tornado sistemático también en este tiempo. Así es, ella explica que efectivamente no se deja acceder a los abogados privados, vamos a decir, a las instalaciones carcelarias donde están sus defendidos, y que hay una tendencia a imponerse un defensor público, y lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de los compañeros de Fundarredes que fueron detenidos arbitrariamente el día viernes, pues se sabe realmente poco de ellos, y lo que se sabe además es que efectivamente Foro Penal se acercó para
para defenderlos y no fue permitido por el gobierno venezolano y les fue impuesto un defensor público. Pero efectivamente, como tú bien dices, eso ya se había mencionado en varios informes, pero ahora queda muy claro que ya es un patrón sistemático, incluso habla de coerción o de presión de los propios fiscales y de los jueces en ese sentido, es decir, de no dejar, o sea, toda una conspiración, se puede decir, o una colaboración al revés de lo que debería ser del propio sistema de justicia para no dejar que la persona tenga un defensor privado y pueda defenderse debidamente, sino para que sea un defensor público y obviamente en esas condiciones en que se describen, pues no va a ser una defensa real. Aparte de un gobierno poco transparente, cosa que está claro que los mismos acusados temen cualquier cosa que puedan hablar con ese defensor. Así es, e incluso hay reportes de casos donde los defensores les han pedido a los representados, a los imputados, que acepten los cargos que les están imputando para que tengan medidas de libertad a cambio, pero eso tiene la consecuencia de que estas personas quedan con prontuarios policiales a pesar de ser inocentes. Y eso también está destacado en el informe. Por ejemplo, en casos de tortura se les pide después que firmen un papel donde alegan haber sido debidamente interrogados y que no sufrieron tortura. ¿Es así, Laura? Correcto, incluso el informe hace alusión al hecho que los jueces no hacen nada al respecto y que incluso les son llevadas personas torturadas y el juez las devuelve al centro de detención con las personas los funcionarios que las torturaron como si nada hubiera pasado. Eso ya lo habíamos visto también como ocurrió en el caso del capitán Acosta Arévalo, que ahora hay un cambio de versión del gobierno, pero eso ocurrió y todo el mundo se enteró por la gravedad del caso y fue como el que llevó más a la luz esta situación, pero ya también ahora la alta comisionada efectivamente en su informe lo describe como un patrón, como algo normal. Y lo que queda muy claro de su informe es que efectivamente, y ella lo va subtitulando de esa manera, es que aquí no hay una justicia independiente, no hay una justicia abierta, incluso dice que no les dejan entrar a las audiencias. En los casos de terrorismo, por ejemplo, que es una justicia especial creada justamente para persecución política o justicia militar, pues tampoco los juicios son abiertos o públicos. Entonces se denota una situación realmente muy grave de ausencia absoluta de justicia en Venezuela. Y además, aunque quería hacer esta acotación, aunque se dice que las FAES efectivamente, vamos a decir, matan menos, para decirlo de una manera sencilla, los otros cuerpos de seguridad matan más. O sea, han subido las cifras de los otros cuerpos de seguridad. Entonces, la situación general, efectivamente, como tú decías, o el patrón sistemático, como también explicaba Lee, pues no ha cambiado, de hecho, ha empeorado. Y ella dice al final del informe, falta mucho por hacer. En el informe también se destaca el rol de los paramilitares, por ejemplo, lo que ustedes llaman los colectivos, que trabajan de una manera de coerción en los barrios más pobres y con la gente más sencilla. Y no hace falta entrar y masacrar una manzana entera, solamente con que entren a una casa, una casilla es suficiente para que 5, 10, 20 manzanas a la redonda se sientan amedrentados, ¿no? Entonces, y no les importa si hay niños también involucrados. Es así, es parte del aparato represivo y de hecho, cada vez que hay una manifestación, por ejemplo, les puedo poner un caso muy concreto, hace un par de meses tuvimos una manifestación en una zona popular por la falta de agua y los primeros que fueron a amedrentar a los protestantes eran precisamente los colectivos, es decir, es un elemento constante de, digamos, de vigilancia de los vecinos y al mismo tiempo sirve de elemento de coacción a los mismos para que no haya protestas por los servicios públicos, que es justamente de las 7.000 protestas que se han recopilado el año pasado, la mayoría de ellas, enorme mayoría, eran sobre justamente el tema de la falta de luz, de agua, de servicios públicos básicos que en estos momentos cada día son peores en el país. Creo que también hay un apartado sobre el tema de las multas, ¿no? Cómo se trata de dispersar las protestas públicas aplicando multas que son 2, 3, 4 veces el sueldo básico. Es así, y además son multas por manifestaciones pacíficas.
Es decir, no se trata de multas porque se haya cometido algún ilícito, sino simplemente por manifestar. Y en ese sentido, adicionalmente, está el tema de los cierres de emisoras de radio, que también han estado, se habla de cierre de al menos 8 emisoras de radio. Es decir, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, el aparato de represión sigue siendo el mismo, tanto en las calles como en los medios de comunicación. Y de hecho, lamentablemente, lo tengo que decir, cada vez que tenemos acceso a medios de comunicación, en muchos de ellos nos dicen, no utilicen estas palabras, no digan estas palabras porque nos pueden cerrar. Es decir, la censura es una manera permanente de acción en los medios de comunicación y lo vivimos, como te digo, cada vez que nos hacen una entrevista. Lo cual también impide a la gente estar debidamente informada. Entonces, tampoco tienen muy claro qué es lo que está pasando alrededor. Sí, eso así, es correcto. Es así. Es así. De hecho, se habla de ciertos informativos y hay una ONG que se llama IPIS que tiene una iniciativa bien interesante, que es un autobús que recorre zonas y va dando información, porque efectivamente aquí no tenemos prácticamente periódicos en papel, porque el papel no lo hay, en un momento dado el gobierno lo monopolizó y no se lo daba vamos a decir, a los medios de comunicación más importantes en esa área de imprenta. El tema digital, más todos los problemas de internet y de luz, hacen difícil también la conexión, los problemas de la pobreza y toda la situación de acceder, el costo de un teléfono inteligente. Es decir, es una situación bien compleja donde es muy difícil informarse. La televisión obviamente no emite las noticias como debería ser, la radio está muy censurada, entonces hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Y justamente eso es, bueno, parte de la situación que vivimos. Pero igual, la emergencia humanitaria se vive día a día en carne propia y de alguna manera uno se entera y vive lo que está pasando. No es fácil ocultarlo, esa es la característica de una crisis humanitaria. Entonces, la gente está molesta y la gente quiere protestar y evidentemente ya desde hace muchos años hay operativos de seguridad. Lo que pasa es que han ido cambiando de nombre y de modalidad o de cuerpo de policía que lo hace y al final del día se traducen en lo que tú comentas, de que son racias, vamos a decir, de pobres, y eso es lo que se ha denunciado. De hecho, Provea se ha destacado haciéndolo y también hay una organización que se llama ProJuris que se ha dedicado justamente a mostrar y hacer crónicas interesantes, pues a pesar de lo tristes, sobre el tema de las FAES, ¿no? Les propongo hacer un pequeño corte musical y enseguida volvemos para seguir hablando de esto y también cómo se está empezando a perseguir a las organizaciones no gubernamentales. Vale. Perfecto. Estamos de vuelta por Radio Cultura desde Buenos Aires con Laura Louza y Ali Dáñez, ambos directores del acceso a la justicia. Estábamos hablando del último informe recientemente presentado, hace horas nomás, de la alta comisionada Michelle Bachelet respecto al estado de derechos humanos en Venezuela, donde se corrobora con un nuevo informe lo que se venía denunciando años atrás. Empieza un agravamiento de la persecución de asociaciones civiles y ONGs. Nombraron el caso Fundaredes. ¿Nos quieren contar qué es Fundaredes y qué es lo que ha sucedido? Sí, el caso de Fundaredes es muy interesante porque precisamente no es gratuito que hayan sido detenidos estos compañeros. El día jueves fue que se hizo público el informe de la señora Bachelet. Al día siguiente, la respuesta al informe de la señora Bachelet, donde se denunciaba esta persecución, justamente ocurrió la detención de estos compañeros. Ahora, ¿por qué Fundaredes? Bueno, precisamente porque Fundaredes estaba dando información sobre temas que son muy delicados para el gobierno. De no ser por Fundaredes, por ejemplo, no nos hubiéramos enterado que había combates en la frontera venezolana, con grupos irregulares de la guerrilla colombiana. No nos hubiéramos enterado, por ejemplo, de que habían sido tomados como rehenes efectivos de la Fuerza Armada. Tampoco nos hubiéramos enterado de los 4 falsos positivos de una familia que fue masacrada en un pueblo de esa localidad. Entonces, claro, son informaciones que atacan justamente a el elemento que soporta actualmente al gobierno venezolano, que no es otro más que la Fuerza Armada, y ante esas informaciones, que no son más que eso, informaciones donde, por ejemplo, se habló de más de 2.000 venezolanos que tuvieron que emigrar
como refugiados al otro lado de la frontera para huir de los combates. Ese tipo de información obviamente al gobierno le afecta muchísimo porque le toca su base de sustentación y como respuesta, pues lamentablemente ahora hay esta persecución que no tiene ningún fundamento porque las denuncias que se han hecho no han sido sino basadas en los testimonios de las personas de la frontera, porque Fundarredes opera en la frontera, están ahí y desde el contacto directo con las víctimas es que dan esas informaciones. Fundarredes es una organización, pero está sostenida por personas. ¿Por qué no damos sus nombres para que el público sepa quiénes son estas valientes personas? Sí, cómo no. El director, que es Javier Tarazona, su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, que es un compañero que trabaja con ellos en Fundarredes. Son los tres. Al principio hubo 4. El cuarto era de otra organización, que fíjense usted cuál era el objetivo de esa organización, cuál es el de recabar información sobre los venezolanos que toman el mar para huir del país en busca de refugio en las islas vecinas. Como ves, son todos los temas parecidos, son temas de frontera, son temas de las personas que huyen del país y bueno, eso es lo que los hace objeto de persecución. En el informe de la ONU se hace hincapié en la criminalización de todas las actividades relacionadas con derechos humanos, periodistas, líderes sindicales, ONGs, y a su vez destacan algo que ya había mencionado, creo que fue Laura antes, que es el artilugio de leyes vagas. El financiamiento del terrorismo, la ley constitucional contra el odio. Laura, ¿por qué no nos contás un poco por qué la falta de claridad y definición crea estos espacios para perseguir opositores? Sí, efectivamente, sobre todo el año pasado, el gobierno se dedicó a dictar una serie de una providencia por un lado, resolución, una circular del órgano de la superintendencia de bancos, que han ido, y este año también, han ido creando todo un marco represivo contra las ONG, precalificándolas como posibles organizaciones terroristas o de financiamiento del terrorismo o de delincuencia organizada, donde hay que registrarse y hay que pues pasar una suerte, hay que obtener un certificado para no ser calificadas de esa manera. Eso se denunció y pues está en stand-by la aplicación, pero efectivamente al final del día la práctica lleva a que solamente con esas resoluciones o providencias ya los jueces, fiscales, etcétera, se sienten que existe el marco normativo suficiente para perseguir, sobre todo en casos como estos que son, vamos a decir, desgraciadamente los usan como ejemplarizantes, ¿no? Y existe efectivamente una ley contra el odio que es de la Asamblea Nacional Constituyente, que hoy en día ya no está en ejercicio desde que la Asamblea Nacional nueva oficialista entró en funciones y ya no hay que hacerle frente a una Asamblea Nacional vamos a decir, opositora, como existió en el periodo pasado, desde diciembre de 2015 hasta 2020, y esa ley básicamente establece un delito donde, que podría decirse, bueno, en teoría está bien, no hay que discriminar, no hay que tener descalificaciones, pero el problema es que se aplica solo para cuando se dice algo en contra del gobierno, o sea, es justamente la manera de perseguir a la disidencia política o del ciudadano o de las ONG, y tiene delito, el delito o la pena que establece es gravísima porque llega hasta los 20 años. Entonces vemos, y eso fue lo que se le aplicó también justamente a Fundarredes, entonces aparte del financiamiento del terrorismo y la traición a la patria, que es lo típico cuando son casos de persecución políticas, y con unos tribunales que se llaman de terrorismo, que se basan en una resolución del Tribunal Supremo, que la alta comisionada, la que hizo alusión la alta comisionada en su informe anterior, en el de 2019, que es una resolución justamente, no es una ley y además establece juicios cerrados, sin ninguna garantía, con jueces provisionales, entonces obviamente en condiciones pues muy graves para lo que es el debido proceso. También me llamó la atención que en el 2021 empezó a regir, no sé si entendí bien, la ley de convivencia ciudadana que impide protestas pacíficas. Entiendo que eso es en el estado de La Guaira, ¿no? Alicia, si quieres, búscalo tú. Justamente es a lo que tú te referías antes. Es que en el 2020 hubo una serie de medidas de alcaldías
o de, claro, esto es una ley, entonces viene del Consejo Municipal o de las asambleas legislativas de los estados, según el caso, donde básicamente se establecen verdaderos estados de sitio en el país, obviamente en contra de la Constitución, incluso en contra del estado de alarma del propio gobierno de Maduro, con toda la situación de excepción que puede implicar el COVID. Y nosotros lo denunciamos en varias notas de prensa, donde cada gobernador o cada alcalde o cada zona tomaba decisiones totalmente arbitrarias. Y justamente, como aquí no hay un sistema de justicia, no solo porque no lo hay para la disidencia, porque no tiene independencia judicial, pero es que no funciona, porque aquí la institucionalidad está rota, y menos funcionó el año pasado, donde también la alta comisionada justamente hizo alusión a la paralización de la justicia por más de 6 meses. Entonces, obviamente, pues ni siquiera se puede introducir un recurso en contra de esas normas, y al final son las que rigen, y efectivamente esa ley establecía multas por protestar, que son muy difíciles de pagar, y al final del día lo que llevaban es a una situación de estado de sitio donde la gente tiene obviamente miedo a moverse, porque además debe decirse que desde el año pasado, no sé si lo viste en nuestro informe anual que presentamos recientemente, justamente se policializó y militarizó todavía más todas las calles, incluso con la presencia de colectivos en las bombas de gasolina y un control territorial impresionante, que hace que no solo la normativa, sino que la realidad lleva a que el policía de turno o el militar de turno, según el caso, haga lo que quiera, y la persona pues lo que hace es tratar de ver cómo se zafa, vamos a decir, de esta situación donde normalmente hay extorsión de por medio. Es interesante porque también se está levantando la apuesta sobre la participación en asuntos públicos, ¿no? ¿Cómo afecta el Consejo Nacional Electoral a la participación de los partidos políticos opositores, Ali? Sí, eso es un tema básico en estos momentos. Hay efectivamente unas conversaciones entre el gobierno y alguna parte de la oposición, cosa que nosotros estimulamos y aupamos porque somos una organización que cree en el diálogo y en los acuerdos políticos, no creemos en el camino de la violencia. Sin embargo, hay que decir que las concesiones que se han dado hasta ahora han sido bastante pequeñas, bastante mínimas, en el sentido de que efectivamente hay 2 rectores de los 5 del Consejo Nacional Electoral que no son pro gobierno, y en ese sentido eso es una gran mejoría con lo que había antes, donde todos o apenas uno no lo era del gobierno, y en ese sentido pues eso es una mejoría. Pero el tema es que en Venezuela hay elecciones a cada rato, pero los venezolanos no elegimos, es decir, votamos pero no elegimos. ¿Por qué me dirás? Bueno, porque desde agosto del año pasado, desde julio del año pasado, se intervinieron los partidos de la oposición, los más importantes, y se le impusieron directivas de personas afectas al oficialismo. Y hasta el día de hoy esa situación no ha cambiado. Entonces, hasta que eso no cambie, no podemos tener, aunque vayamos a elecciones, aunque haya algún tipo de mejoras en las garantías y en las condiciones del voto, si al final los venezolanos no podemos votar por los partidos que nosotros queremos o por las personas por las cuales nosotros queremos, pues esas elecciones van a ser un fraude. Y en esa medida, pues nosotros esperamos que estos cambios se concreten y estas reformas se concreten en que podamos por lo menos tener una oposición legalizada para tener la posibilidad entonces de votar por los que queramos. ¿Te llamó la atención que el informe de la ONU incluyera este punto, que la alta comisionada hiciera hincapié en estos, creo que son 6 partidos políticos intervenidos, en la falta de participación en asuntos públicos como un derecho humano? Sí, es muy importante que lo haya hecho porque efectivamente esa es la única manera donde podemos los venezolanos tener alguna esperanza de cambio. Si no hay unas elecciones transparentes, no va a haber nunca una esperanza de cambio en Venezuela, y porque recordemos que los males del país no nacen de los problemas económicos, sino que los problemas económicos se derivan de la crisis política. Y en ese sentido, todo lo que vaya a favorecer que la crisis política se solucione será bienvenido por todos, independientemente de la ideología que se pueda tener. Y en ese sentido es fundamental que se restauren los partidos, se les den los partidos a sus verdaderos líderes y se permitan que estos puedan postular a personas que puedan intervenir. Por eso es importante que la alta comisionada haya destacado esto,
porque da una señal clara de cuál ha de ser el camino para llegar a un arreglo donde podamos conseguir la paz todos los venezolanos. Es decir, la salida es democrática, esto está claro, pero para que sea democrática tiene que ser participativa. Así es. Sí, es correcto. Efectivamente, eso es algo también que resaltamos en nuestro informe anual y que bien resalta la alta comisionada. Vamos a decir que es lo que más llama la atención. Fue el Tribunal Supremo el año pasado, que por un lado no le daba justicia a los ciudadanos, estaba cerrado, pero fue dictando decisiones a la medida del poder, donde inhabilitó partidos, habilitó otros, le quitó directivas a los de oposición, y puso directivas favorecedoras al gobierno. Entonces, bueno, ahora hay una suerte de negociación donde efectivamente se está viendo si todo eso cambia, pero estamos a la espera. Por ahora, vamos a decir, el paso ha sido que en el Consejo Nacional Electoral existen 2 rectores, uno, bueno, ambos propuestos por la sociedad civil, son personas serias, pero efectivamente habrá que ver qué tanto logran, ¿no? Si ellos tuitean y explican todas las maneras que tratan de que haya auditoría, que se lleve por buen camino. También la Unión Europea ha hablado sobre eso, pero efectivamente todavía falta mucho y hay que insistir con eso porque efectivamente es la única manera. Si no tenemos unas elecciones creíbles, transparentes, democráticas de verdad, con partidos opositores reales que estén participando en ellas y con garantía de voto, sin que haya, también la alta comisionada hizo alusión a eso en su informe, que había recibido muchísimas denuncias de coerción durante el momento del voto, de presión. Entonces, obviamente es imposible que haya una elección libre y que entonces de verdad se sepa quién ganó las elecciones y que haya oportunidad verdadera de elegir, que hace un rato ya en Venezuela, por lo menos desde 2018 aquí, no son elecciones, son vamos a decir, son una convocatoria al voto, pero no hay una elección real porque no hay opciones. ¿Es más parecido al modelo nicaragüense que al cubano? Sí, porque la intervención de los partidos políticos, el primero que hizo eso fue Nicaragua, cuando intervino el tercer partido de oposición y le impuso una junta directiva en las elecciones previas a esta, las elecciones presidenciales anteriores a las que se va a realizar este año. Entonces, ese fue el precedente y vemos cómo el guión ahora lo está utilizando el gobierno venezolano en el mismo sentido. Toman estos guiones, los copian, los aplican, a veces los perfeccionan. El origen del modelo es el control ciudadano. Sí, efectivamente. Básicamente el modelo, vamos a decir, de origen es el cubano, pero que fue modernizado, adaptado al siglo XXI por Venezuela, fue luego exportado hacia países como Bolivia, Nicaragua, Ecuador en su momento y adecuado a cada realidad y a cada cultura y también la realidad de recursos económicos mayores o menores. Y ahora en Venezuela, pues, estamos yendo hacia un sistema más represivo que se parece más al nicaragüense, porque efectivamente el nicaragüense ha sido más represivo y hubo un momento en que fue más allá que el venezolano y hacia allá estamos yendo, como bien dice Ali. Y además, también en cuanto a la persecución de las ONG, en Nicaragua se ilegalizaron y aquí con ese tipo de medidas de necesitar un registro, un certificado para poder operar, al final se va hacia eso también. Lo que pasa es que se enfría, luego vuelve y así se va, ¿no? Vamos a hacer otro pequeño corte y cuando volvemos me gustaría hablar un poquito de cómo se premia y se castiga la participación ciudadana en las redes sociales. Well, the sun is surely sinking down, but the moon is slowly rising. So this old world must still be spinning around, and I still love you. So close your eyes. You can close your eyes, it's alright. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone.
for another day. We gonna have a good time, and no one's gonna take that time away. You can stay as long as you like, so close your eyes. You can close your eyes, it's all right. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. Estamos de vuelta, último bloque desde Buenos Aires. Yo soy Verónica Figueroa, estos Nuevos Hemisferios, y nos acompañan Ali Daniels y Laura Louza de Acceso a la Justicia desde Caracas. Ali, me llamó la atención también que el último punto de este informe, publicado unos días atrás por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destacaba respecto a las redes sociales en Venezuela como esta ley contra el odio, a su vez tenía un contrapunto, que era los ciudadanos que usan los hashtags en favor del gobierno, alabando las acciones del gobierno de Maduro, reciben un beneficio. ¿Querés contarnos qué es esto? ¿Qué es el carnet de la patria? ¿Qué es lo que pueden recibir? Sí, el carnet de la patria es un mecanismo de control social a través del cual una persona, una vez que se inscribe en ese carnet de la patria, recibe directamente en su cuenta, porque ese carnet de la patria está vinculado a las cuentas que tiene la persona en un banco oficial o en uno de los bancos oficiales. Entonces, cada vez que esta persona interactúa con una red social, es posible que sea objeto de algún tipo de beneficio. Tenemos que considerar que el salario mínimo en Venezuela son apenas un poco más de $2, y que los beneficios pueden ser de 3 o 4, con lo cual, aunque sigue siendo una miseria, esto puede representar que una persona obtenga un bono que implique el doble de sus ingresos mensuales, y eso estimula, por supuesto, que haya una mayor participación en las redes, pero también ocurre lo contrario. Tenemos casos documentados por Provea, por ejemplo, de personas que viven en sitios habitacionales creados por el gobierno, en complejos habitacionales creados por el gobierno, donde, como es común en muchos sitios, hay chats del condominio. Y si una persona ahí hace una crítica del gobierno, es sancionada. Y tenemos el caso de una mujer que fue sacada de su apartamento por haber criticado en ese chat del condominio, que, como sabemos, el condominio es una especie de expresión del infierno en la realidad. Ahí ella lo que hizo fue quejarse de algo que ocurrió en su condominio, vincularlo con lo que hizo el gobierno, y la consecuencia fue que la sacaron de su apartamento. Es decir, las redes sociales sirven tanto para premiar como para castigar, y lamentablemente cada vez la expresión del pensamiento ya no puede ni hacerse ni siquiera en los sagrados recintos de un condominio donde prácticamente todo se dice. ¿Los actos privados de las personas en Venezuela se están controladas de alguna manera por algún gran hermano oficial? Es así. De hecho, ya ha habido casos donde a personas que han expresado algún tipo de crítica en conversaciones de WhatsApp que son digamos, que reúnen a un gran número de personas, les han aplicado la ley contra el odio, diciendo que hay incitación. Lo curioso, como lo decía Laura, es que la incitación al odio solo ocurre cuando se critica al gobierno. Cuando algún dirigente del gobierno pide la muerte de alguien o pide que alguien sea condenado, que alguien sea perseguido, ahí sí no pasa absolutamente nada. O cuando alguien del gobierno, por ejemplo, realiza expresiones homofóbicas, que es bastante común a los dirigentes de la oposición, en esos casos nunca ocurre nada. Entonces, ese es el tema con la ley contra el odio, que solo se aplica cuando el gobierno es criticado, no cuando el gobierno hace expresiones, por ejemplo, homofóbicas contra dirigentes de la oposición.
Me llamó la atención también el caso Azul Positivo, que está colaborando en los programas de las Naciones Unidas para todo lo que es asistencia humanitaria. ¿Qué sucedió con Azul Positivo? ¿Nos quieren contar? ¿Se trata de una fundación, de una ONG? ¿Y por qué ha sido criminalizada? Bueno, el caso de Azul Positivo es sumamente grave porque incluso toca temas vitales para el venezolano como es la ayuda humanitaria. Azul Positivo es una organización que tiene 14 años de fundada, que tiene dirigido sus esfuerzos al tema humanitario, particularmente a personas con VIH, y había ampliado sus servicios incluso a dar alimentos a las zonas populares de un estado en Venezuela, que es el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo. Azul Positivo estaba actuando además en el marco de la ayuda humanitaria que tiene Naciones Unidas en Venezuela, y dentro de ese marco tenía un programa donde daba unas tarjetas prepagadas a familias que tenían la vida comprometida porque no podía comprar alimentos de la cesta básica, y con esas tarjetas prepagadas podían comprar alimentos en comercios de la zona. El gobierno los detuvo diciendo que había legitimación de capitales, pero desde el primer día, y esto lo puedo decir con toda seriedad porque los abogados han estado desde el primer día en contacto con nosotros, desde el primer día se dijo cuál era el origen de ese financiamiento, que era una ONG internacional que se hacía además en el marco de Naciones Unidas, y a pesar de eso igual se los llevaron detenidos. ¿Cuáles han sido las consecuencias de este juicio? Que más de 30 programas que eran exactamente iguales al de Azul Positivo, es decir, dar tarjetas prepagadas para comprar comida, fueron suspendidas cautelarmente por Naciones Unidas para evitar que les pasara lo mismo al resto de las organizaciones que estaban haciendo ese tipo de programas. Entonces, como ves, la repercusión del juicio contra Azul Positivo, que estuvieron más de 30 días detenidos a pesar de no haber cometido ningún delito, y que además continúan en juicio, es decir, están en libertad, pero siguen bajo esa espada de Damocles, que es tener un juicio en Venezuela, con lo cual ha sido el propio gobierno que tanto habla de las sanciones unilaterales el que ha impedido que la ayuda humanitaria llegue a estos sectores con este tipo de ayudas. Laura, estuvieron detenidos este año, ¿no? En 4 o 5. ¿Cuántos dirigentes de Azul Positivo? Recuerdo que 5, sí, entre enero y febrero, casi un mes, y fueron liberados bajo libertad condicional, efectivamente. Y bueno, lo triste, como dice Ali, es que se afectó de manera importante el programa de ayuda humanitaria, considerando que en Venezuela tenemos una población, eso calculado antes de la COVID, para marzo del año pasado, una población con necesidades humanitarias del 64% aproximadamente, es decir, una gente que no come, que no, o sea, no tiene para comer suficiente, no tiene para, o sea, las condiciones de vida más básicas para vivir no las tiene, no se cumplen, y sin duda con la COVID eso se ha agravado muchísimo, y sin embargo el gobierno no tuvo ningún reparo en suspender o atacar a estas personas y que se diera así la suspensión de esos programas. Y esto fue porque le hacía competencia al CLAP. El CLAP básicamente tiene mucho que ver con eso que tú comentabas del carnet de la patria, que es esta tarjeta. En realidad es una página web donde tú te inscribes y de ahí das una serie de datos y empiezas a recibir estos beneficios eventualmente, y además recibes esta caja de alimentos que se llama CLAP. Tampoco es muy puntual el recibirla, pero bueno, tienes derecho o en principio a recibirla. Y el gobierno ve como una gran competencia, obviamente. No es lo mismo que tú recibas una caja de alimentos a que te den un dinero, pero que te permita comprar en el mercado de la esquina lo que tú quieras, que básicamente es como funcionaba este programa, ¿no? Entonces, hemos visto justamente que el ataque o la represión del gobierno ha sido dirigida sobre todo a las humanitarias, aunque claro, con el caso de Fundarredes, que es una organización de derechos humanos, pues ya la situación es distinta, pero bueno, tiene mucho que ver con que ellos efectivamente se dedican a este tema del conflicto armado, control de territorio, pero que pone a la luz la realidad de Venezuela, que al final hay peleas de bandas, como lo que también hace alusión a la alta comisionada, está pasando también con la guerrilla a nivel nacional, aunque en muchos casos hay complacencia del gobierno. De hecho tienen años porque el gobierno los ha dejado entrar y tomar esas zonas. O sea, realmente la situación venezolana es muy compleja. No es solo el tema electoral, es compleja por el tema de la inseguridad jurídica, la inseguridad institucional, la falta de alguna manera de gobierno y la presencia de todos estos grupos irregulares y violentos que hacen que Venezuela sea hoy en día un país con una violencia estructural
pero que muchas veces están con el gobierno. Es así, y además hay un elefante en todo este escenario, un elefante en esta cristalería que tiene que ver y que tiene mucho peso también en lo que la comisionada dijo, que es la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Te iba a preguntar, ¿qué está pasando en la Corte Internacional de La Haya? ¿Va a avanzar el juicio? ¿No avanza? ¿Qué pasa ahí? Sí, efectivamente desde febrero del año 2018, de oficio, la oficina de la fiscal de la Corte Penal, la señora Fatou Bensouda, abrió un examen preliminar sobre los hechos que ocurrieron en Venezuela a partir del año 2017. Eso posteriormente fue complementado por la famosa remisión del caso por 6 países, entre los cuales, por cierto, estuvo Argentina, y en la cual se agregaron los hechos del 2014. Ese examen preliminar en este momento se encuentra en la etapa 3, tiene 4 etapas. ¿Qué significa? Que una vez que ya en la fase 2 se determinó que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, en la fase 3 lo que viene a determinar es si el país donde esos crímenes se han cometido ha enjuiciado a los responsables de los mismos. En el caso venezolano eso no ha ocurrido y ha habido una gran actuación en el sentido de que ha sido muy seguida y muy numerosa por parte de la Fiscalía venezolana, tratando de hacer ver que en Venezuela se juzga a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, esto no es suficiente porque todos los casos, en todos los casos se juzga solo al personal subalterno. Nunca se juzga a la cadena de mando. Y por eso, en julio de este año, se iba a pronunciar la fiscal al momento de su salida sobre el caso venezolano, pero el gobierno venezolano interpuso un recurso ante la Sala de Cuestiones Preliminares que impidió que la fiscal antes de irse se pronunciara, pero ella lo dijo explícitamente que ya en el caso venezolano todo el trabajo estaba hecho y solo quedaba pronunciarse, pero lamentablemente ante este recurso que ya fue declarado sin lugar, eso es una cosa que quiero explicarle a tu audiencia, ya la sala se pronunció, dijo que era inadmisible in limine litis, es decir, desde el inicio, no siquiera se fueron al fondo del asunto, y que era simplemente una táctica dilatoria, esto lo agrego yo. Ahora esa es la situación del caso venezolano, que el fiscal actual, el señor Karim, decida entonces si pasa a la fase de investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares. ¿Qué apoyo significa para esta instancia todos los informes que ha hecho la alta comisionada Michelle Bachelet desde Naciones Unidas? ¿Sirven para sustentar este juicio? Sí, y han servido muchísimo porque incluso en este que acaba de presentar, ella misma señala que tiene que haber una justicia imparcial e independiente. A los oídos, digamos, de un ciudadano común, esto puede parecer un poco un lenguaje diplomático, pero en realidad lo que está diciendo es que justamente no hay ni un poder ni imparcial ni independiente, que los jueces son nombrados a dedo y que justamente eso, en esta fase en la que se encuentra el examen preliminar, donde lo que se tiene que evaluar es que los jueces actúan de manera independiente e imparcial, es precisamente lo que no está ocurriendo. Y en ese sentido, cuando ella dice, bueno, tiene que haber una reforma porque los jueces en Venezuela no tienen los estándares internacionales, esos son insumos para la Corte Penal Internacional, por no hablar de que en los informes previos se habló de estos crímenes, es decir, los crímenes que está investigando la CPI son los mismos crímenes que ha denunciado la alta comisionada, y en ese sentido estos informes han servido de muchísimo para que la opinión internacional de todos los organismos internacionales de derechos humanos, ya no es solo la alta comisionada, es la Comisión Interamericana, es la Corte Interamericana, es el Consejo de Derechos Humanos, son los relatores de Naciones Unidas, son los propios órganos de protección a través de la misión de determinación de hechos, han dicho, en Venezuela hay un patrón sistemático generalizado de violaciones a los derechos humanos que se acaban de confirmar cuando acaban de detener a los compañeros de Fundarredes y les impidieron que pudieran nombrar a sus abogados. Este patrón ha continuado y por más que la Fiscalía venezolana ha intentado maquillarla, al final la realidad sigue siendo la que es. Y antes de irnos, porque se nos fue el programa, me gustaría hacer una reflexión final. Yo sé que ustedes siempre mantienen en alto la esperanza, pero a veces se hace difícil, ¿no? Laura. Sí, hay días de días, pero bueno, vamos a decir que hoy fue un buen día porque tuvimos la presentación ya formal del Consejo de Derechos Humanos de la Alta Comisionada y el informe, como tú bien dices, se refiere en muchas áreas a lo que nosotros hemos denunciado hace años
Y obviamente ya cuando un informe o un funcionario de ese nivel y ante un órgano como el Consejo de Derechos Humanos, que es la máxima instancia en la ONU en esa materia, pues denuncia algo así, lo hace visible, pues para nosotros es un muy buen día y ese al final es nuestro rol, documentar lo que ocurre en Venezuela y tratar de ver cómo se logra que no se repita en el futuro o que cambie justamente el modus operandi y que si logramos refundar el país, pues logremos, y la justicia en particular, pues logremos efectivamente ir hacia adelante sin repetir esos errores tan terribles del pasado. Bueno, les agradezco muchísimo su presencia, su generosidad, su tiempo y su labor incansable. Les mando un saludo desde Buenos Aires, Ali, Laura. Seguiremos, como siempre, muy pendiente de cómo van evolucionando estos temas y de lo que suceda en La Haya. Muchas gracias, Verónica. Siempre es un placer estar en un espacio de libertad donde uno pueda decir tranquilamente lo que piensa. No es común para nosotros. Muchas gracias, Verónica. Bueno, y ya se nos fue el programa. Agradecemos a nuestro equipo técnico que facilitó estas comunicaciones. Yo les mando un saludo muy grande. Nos volvemos a encontrar el martes que viene por Radio Cultura y nos vamos con este tema. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day